Bienvenida, bienvenido. En esta presentación haré un recorrido sobre las alternativas de multiplicación del apiario que se pueden dar como para hacer lo más eficiente posible el proceso. Antes de pasar en sí a las técnicas de multiplicación, vamos a ver aspectos generales que hacen a la eficiencia del proceso. La reflexión sería que antes de actuar conviene planificar, pensar un poco lo que se va a hacer y cuáles son las consideraciones fundamentales para esto. Las características de las colmenas a multiplicar es una de ellas, ¿no? Como en algún momento habíamos charlado, el tema de la salud definido por el estado nutricional y sanitario es la primera de las cuestiones, o sea, no deberíamos multiplicar ninguna colmena con signos clínicos de enfermedad de la cría, ni tampoco un apiario con prevalencia de varroa superiores al 1% en primavera. O sea, previo a que hacer el control de esto, a través de la inspección sanitaria y eventualmente sobre el control de varroa, y luego sí estaría apto para multiplicar. Y el otro es la población de abeja y cría, esta relación de abeja y cría de la colmena en que se define que no menos de 6 cuadros de cría y 8 de abejas como para poder tener una multiplicación eficiente. Y la otra consideración de gran importancia y trascendencia sobre el futuro de la multiplicación y del apiario en general es el momento que se elige para multiplicar. Acá nos situamos nuevamente en la curva de floración. Se acuerdan que en la primavera sube la curva y ahí donde ven el nuclero y el paquete sería el momento en que para lo que es centro-sur de Buenos Aires, el momento adecuado, que son los meses de mediados, o sea, octubre y noviembre. La franja iría de mediados de octubre a mediados de noviembre, como para realizar una multiplicación eficiente, tanto sea usando la técnica de núcleos como de paquete de abeja. Pasada esa fecha ya nos metemos en el momento que la curva de floración sube y sería el momento para sacar la miel o para producir miel, y pasada la mielada, que sería a partir de febrero, ese periodo entre mediados de febrero y primera quincena de marzo, es el otro momento, la otra ventana de oportunidad para poder nuclear fundamentalmente, ¿no? Donde se pueden hacer recambios de reina y núcleos de fin de temporada. Lo que quiero resaltar es la diferencia entre el núcleo de fin de temporada, que ven que es un núcleo con más cantidad de cuadros, frente al de primavera, que puede serse un poco más chico. Y a fin de temporada no es recomendable hacer paquetes de abeja porque no logran consolidar una colmena estable. Y a modo recordatorio, la inspección sanitaria es una actividad previa a la multiplicación. Recordemos entonces que lo que vamos a encontrar en esa inspección sanitaria son distintos tipos de colmenas, las categorías 3, las categorías 2 y la 1. Que para el caso de la multiplicación, la única que nos va a posibilitar hacer núcleos o paquetes de calidad van a ser las de categoría 1 al momento que vamos a hacer la extracción. Al momento de la inspección hacíamos el monitoreo de varroa, 6 colmenas por apiario como mínimo, y la inspección de los cuadros de la cámara de cría en busca de enfermedad de la cría para excluir cualquier colmena que manifieste signos. Eso es fundamental a la hora de planificar una multiplicación.
Entonces, resumiendo esta primera parte, las colmenas que vamos a multiplicar solo son las que son saludables desde el punto de vista sanitario y nutricional, es decir, sin enfermedades de la cría, con prevalencia de varroasis en el apiario menor al 1%. Si fuese superior, hay que hacer un tratamiento previo a la multiplicación, con disponibilidad de alimento, esto quiere decir entrada de polen y néctar, y generalmente en la primavera es muy frecuente la necesidad de hacer una suplementación energética, o sea que generalmente hay que hacer jarabeadas previas al momento de la multiplicación, inclusive a veces en el mismo momento que se hace la extracción de cría, después hay que aplicar jarabe. Entonces decíamos que en cuanto a la fortaleza de la colmena tiene que tener más de 8 cuadros cubiertos por abeja y más de 6 cuadros de cría. Eso sería la colmena que vamos a elegir al momento de multiplicar. Todas las que estén por debajo de esa condición serán descartadas al momento de la multiplicación. Lo que no quiere decir que puedan ser multiplicadas pasado unos días cuando alcancen ese grado de desarrollo. A veces son 15 o 20 días de diferencia. Así es como se ve una colmena apta para multiplicar. A la izquierda vemos cómo está cubierta por abejas, realmente desbordante, todos los cuadros cubiertos por abejas, inclusive ven sobre el techo, dentro del alimentador. Y cuando sacamos los cuadros, un cuadro como se llama plancha, que está totalmente con cría, y en este caso es cría operculada. Vean que no hay celdas que no tengan cría, eso es un indicador importante de salud. Cuando ven cría salteada es una colmena que no está con el potencial como para ser multiplicada. Así que así es como se vería una colmena que está en condiciones óptimas para ser multiplicada. Haciendo un repaso de lo que necesitaríamos como insumos antes de realizar la nucleada, podemos hacer el listado, ¿no? Cuadros con cera estampada para poner de reemplazo en las colmenas cuando hacemos la extracción de cuadros con cría, el canasto que va a posibilitar llevar los cuadros y abejas que hagamos en la extracción, el jarabe que necesitamos llevar al apiario para alimentar a las colmenas dadoras de cuadros y a los nucleros que armemos, el nuclero, el cajón nuclero donde vamos a poner los nuevos cuadros para iniciar el núcleo, y las celdas reales o reinas fecundadas que utilicemos para encabezar ese núcleo. Ya una vez seleccionada la colmena, lo que hay que hacer es buscar la reina, se van sacando los cuadros uno a uno, poniendo fuera de la colmena en la disposición del libro, y de esa forma se busca la reina, cuando se la encuentra se la aísla, generalmente o se la deja en uno de los cuadros para que no se pase a los cuadros que pensamos sacar, o se usa una jaula tipo clip para tenerla ahí dentro. Luego de eso se seleccionan los cuadros que tengan más del 70% operculado. Ahí ven que esos cuadros operculados, que son realmente espectaculares, trace una línea a la mitad, como para tener una idea de dónde es el 50%, entonces es fácil determinar eh, cuál es el 70%. Y entonces esos cuadros, supongan, tienen que ser de cría operculada, eso porque le da mejor dinámica poblacional al núcleo, porque va a coincidir el nacimiento de esas crías, de esas abejas, con la capacidad de postura de la nueva reina. Y luego, por cada cuadro que se pone en el canasto de esos de cría, se sacude uno extra de abejas. Y así se logra una cantidad una relación cría-abejas adecuada. Al canasto le entran
8 cuadros. Tiene un separador especial que le deja entrar solamente a un alza, que entrarían 10, 8. De esa manera, la mayor cantidad, ese espacio mayor, permite que se ubiquen mayor cantidad de abejas en cada cuadro. Y de esta manera logramos los cuadros bien poblados a la hora de instalar los núcleos. Algo que es importante es la distribución de los nucleos. O sea, previamente a ir a buscar la cría ya se han distribuido los nucleos y, como ven en la imagen, un lugar arbolado donde aporta, además de sombra, punto de referencia para la orientación de las abejas y reinas. La separación entre nucleos de 2 pasos y entre hileras de 4. Esto mejora, por cierto, la fecundación o las posibilidades de orientación y de fecundación, evitando así la deriva. Vean también la distribución de los canastos. Imagínense que de 8 cuadros se podrán armar 8 cuadros de 8 núcleos de un cuadro o 4 de 2 cuadros. Las abejas confinadas, ya sean en un canasto o en un paquete, tienden a generar altas temperaturas, por lo cual deben tener abundante ventilación para evitar la sofocación y que mueran. Entonces, ese canasto tiene el techo y la tapa de tejido mosquitero. Como ven, también tiene separadores abajo para evitar que esté que no circule aire. O sea, al quedar separado del suelo, de esa manera le permite circular aire. Entonces, evitar el sol directo sobre los paquetes, llevarlo en la camioneta que permita el pasaje de aire, o si se dejan en algún lugar que sea a la sombra o en lugares bien aireados. Una vez instalados los paquetes transitoriamente, los canastos en el piso, lo que se hace es rociarlos con jarabe. Ahí ven una regadera con una flor para hacer una lluvia de jarabe y de esa manera impedir que las abejas vuelen. Entonces eso es lo que necesitamos para poder hacer una distribución homogénea de cada uno de esos cuadros en los nucleos. Y luego tener las celdas reales cerca o las reinas fecundadas como para poder instalar simultáneamente los cuadros con cría de abeja. Un aspecto importante a considerar es el tamaño de las celdas reales. Cuando nosotros compramos o producimos celdas reales, las condiciones básicas de calidad son el tamaño y forma, o sea, debe ser recta y no tener deformaciones, debe ser del color de la cera, no tener manchas oscuras, porque eso es indicativo de una enfermedad que se llama celdas reales negras, y debe tener su superficie de cera perfectamente intacta, sin estar roída ni tener agujeros. Y el otro atributo de calidad importante es la longitud de la base de plástico, en este caso. Al vértice tiene que tener más de 2 centímetros. Esto asegura que el tamaño tamaño y peso de la reina que van a hacer esa celda es el adecuado para desarrollar un potencial de postura mínimo como para que una colmena desarrolle y sea productiva. Se han hecho estudios que cuando la celda real es menor a 2 centímetros se ve afectada el tamaño y posterior calidad de la reina fecundada que de ahí se genera. Así que ese es un punto importante también a tener en cuenta en la calidad del material vivo. Metiéndonos ya en el proceso de la producción de un núcleo, ahí vemos la secuencia que empezaría con el armado, ¿no? En el momento que instalamos los cuadros de cría de abejas que trajimos del apiario, el apiario donante, digamos, del apiario donde realizamos la extracción de cría. Y recordemos, los núcleos deben instalarse a más de 1,5 kilómetros del apiario original. Esto es para evitar que las abejas que ya se han orientado, que son en general las pecoradoras, regresen a la colmena de origen. Entonces, el apiario de fecundación debe estar alejado 1,5 kilómetros del apiario de origen. Eso es muy importante.
esta técnica, digamos, no puede aplicarse de formación de núcleos para hacer núcleo en el mismo apiario. Ya hay que utilizar otro tipo de técnica. Entonces la secuencia, en el día que armamos el núcleo, lo llamamos el día cero, que ponemos, puede ser un cuadro o dos cuadros con cría, uno de cera estampada y el alimentador con jarabe, 1 litro de jarabe. Se coloca la celda real, que se puede poner dos opciones, como ven, en el centro del panel de cría o suspendida entre los dos cuadros en la parte superior del nuclero. Para eso en general se usa un taquito de madera o de cartón para mantenerla suspendida. Funciona bien de ambas formas y tiene que ver después con la practicidad para hacer el control de nacimiento, que es la segunda actividad que se hace 2 días después. En el caso de ponerlo suspendido, simplemente se mira la celda y no es necesario ni siquiera mover los cuadros, como si en el caso que la pongamos en el centro del nido de cría. Si hay celdas que no nacen, se reponen en ese momento y lo que es de esperar que el nacimiento sea mayor al 95%. O sea que cuando hay menos de ese nacimiento es porque hubo algún problema en la madurez de la celda real, que era de menos de 10 días, o problemas en el transporte o núcleos desabejados. A los 15 días de confeccionado el núcleo de armado, se puede hacer ya el control de fecundación de esa reina. O sea que esa celda que pusimos va a nacer en las siguientes 24 horas y va a llevar un tiempo de maduración, los vuelos de fecundación y a los 15 días ya vamos a poder evaluar su postura, inclusive va a haber algunas larvas nacidas. Si hubiese algún problema de calidad en la reina que vamos a ver más adelante, se la deberá reemplazar, se la mata y se pone otra reina. Y la rutina después continúa con alimentaciones o jarabeadas semanales de estas colmenas, de estos núcleos, y se van agregando cuadros de cera estampada por fuera de los cuadros de cría. Se va corriendo el alimentador y se va poniendo cera estampada. El paquete de abejas es otra de las opciones para la multiplicación del apiario. Característica distintiva es que está integrado por una jaula portapaquete, 1,3 kg de abejas en este caso, y una reina fecundada. En Argentina este es el tamaño popular, digamos, de paquete de abejas, y la jaula portapaquete, que ven que tienen dos caras con tejido mosquitero, está adaptada al volumen de esa cantidad de abejas. Si se quisiera usar un paquete de mayor tamaño, por ejemplo, un paquete de 2 kilos, 2,5 kilos, necesitamos construir una caja que se relacione con ese volumen de abejas para evitar la sofocación. Es uno de los puntos críticos para el transporte y la instalación de los paquetes. En sí, el proceso previo, tanto la selección de la colmena como el proceso de buscar la reina y poner los cuadros tipo libro, aislar la reina, es igual al núcleo, idéntico. La variación es que aquí se usan solamente las abejas de esos cuadros que se van sacundiendo a través de un embudo para que pasen a la jaula portapaquete. En general se sacuden 4 a 5 cuadros bien cubiertos por abeja y así se llega al peso de 1,3 kg. De todas maneras, la balanza es fundamental en esto, hay que llevarla al apiario e ir pesando. En general se hace un destarado del paquete, de la jaula portapaquete, para ver cuánto pesa la madera y después así podemos saber cuánto es el peso de abejas neto, digamos. Una vez que se terminó el trabajo en el apiario, antes de irse se colocan la reina fecundada en su jaula de transporte, que lo que se suele hacer es tapar el orificio del candy con su tapón de plástico para impedir que las abejas la liberen. Esto es importante para que la reina esté dentro de la jaula y el tiempo que esté dentro del paquete, que como mínimo tiene que ser de 2 horas y puede ser transportada entre hasta 2 días o 3 días, siempre y cuando se coloque alimento
para que vivan esas abejas, ¿no? El alimento en general se coloca en forma de candy. Y luego para el transporte se pueden acondicionar de tal manera de permitir el paso de aire entre las caras de los paquetes vecinos. Como ven ahí en la imagen inferior, se ponen unas alfajías que permiten o establecen la separación para que no se vayan tocando. Porque a veces lo que sucede si los cargamos y andamos rápido, que se van moviendo y al estar cara con cara no permiten la ventilación y pueden morir parte de la abeja o todas las abejas. En el caso de los paquetes se instalan en una cámara de cría con 4 cuadros de cera estampada y un alimentador. El lugar de elección tiene que ser con media sombra, especialmente evitar las altas temperaturas o el sol directo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto es porque al no tener cría son inestables todavía los paquetes y pueden fugarse en el caso de que la temperatura sea muy alta. La piquera se debe cerrar, en general se usa un tejido mosquitero para permitir la ventilación. De esta manera, con una cámara perfectamente sellada, se pone el cajón portapaquete en el espacio que queda libre de los cuadros, se pasa la reina fecundada que está suspendida en su jaula con un pequeño alambre y se pone en el centro de esos 4 cuadros. Y luego se tapa con una entretapa o con un poncho, se tapa la colmena, se pone el techo y de esta manera las abejas que están dentro del portapaquete van migrando hacia donde está la reina. De esta manera se logra que empiecen a labrar cera en torno a la jaula de la reina que hemos puesto. Como ven ahí en la secuencia, el día del armado se toma como día 0 y se mantiene cerrada la piquera todo ese día hasta la noche siguiente. A la noche siguiente se retira el tejido mosquitero para permitir que en el segundo día las abejas empiecen a entrar libremente, empiecen a copiar polen y demás. En el segundo día hay que ir al apiario, retirar la jaula portapaquete que en general está vacía, solamente puede haber alguna abeja muerta y hay que sacar el tapón del candy de la jaula de la reina. Se vuelve a completar el alimentador con jarabe y se regresa al día 7. Ahí lo que se hace es una verificación de la postura de la reina y se vuelve a poner jarabe. Y luego una visita semanal de esto, donde se pone jarabe y en el día 14 se puede reforzar con 500 gramos de abeja este paquete. De esta manera, como vamos a ver después, se logra una mejora en el desarrollo de este paquete y acortar el ciclo o el tiempo que tarda hasta completar la cámara de cría. En el día 21 ya se empiezan a agregar un cuadro más de cera estampada, o sea, el 5.º cuadro. Esto un poco coincide con que va a empezar a nacer las primeras crías de esa reina. Y luego de eso, una vez por semana, se va poniendo jarabe y agregando cuadros y alrededor del día 45 este paquete ha completado la cámara y estaría en condiciones de agregarse una alza melaria. Aquí vemos un gráfico de la evolución de un paquete, ¿no? Sobre el eje de las X vemos la cantidad de la población medida en miles de abejas, asumiendo que cuando 1 kilo 300 de abejas son 13.000 abejas, y sobre el eje de las Y's vamos a ver la evolución en días. Entonces, al día de la instalación, que sería el día 0, está con 13.000 abejas. Y luego de eso, si imaginemos que de ahí hasta el día 20 no van a nacer nuevas abejas y van a ir muriendo algunas. Entonces la curva de población va en descenso. Generalmente en ese periodo entre la segunda y la tercera semana, esa cantidad de abejas que se muere apenas alcanzan a cubrir la cría que va formando ese paquete, que en general son 2 cuadros de cría.
Entonces ahí se produce ese desequilibrio, esa relación cría-abeja está muy cercana a uno y suele suceder que tienden a reemplazar la reina por una cuestión de feromonas, tienden a reemplazar la reina. Entonces, para evitar ese tema, lo que se hace es el refuerzo en la segunda semana, a los 14 días, con 500 gramos de abeja. Y ahí ven la curva en azul, sería la curva sin la adición de abejas, un poco que va marcando cómo el paquete evoluciona cada semana hasta el momento que alcanza a completar la cámara. Y la línea en rojo cómo se corrige al agregar 500 gramos de abeja, o sea que ven cómo esas 5.000 abejas más cómo hacen una diferencia, ese sinergismo que permite acortar entre una semana y 10 días el desarrollo del paquete y reducir ese reemplazo de reina que a veces puede llegar hasta el 5 o 7%. Y la imagen que ven a la derecha es como se ven cuando esas paquetes están desequilibrados, ¿no? que hay pocas abejas para la cría y se produce a veces hasta el abandono de la reina por esa situación. Bueno, y recordemos siempre, siempre registrar. Registrar es la forma de poder ser objetivos luego en el análisis de la información. Sin datos no puede haber análisis y sin análisis no hay aprendizaje. Así que eso, y sobre todo ustedes que están camino a ser profesionales, tienen que marcar el diferencial con información de calidad. Bueno, hacemos un resumen de lo que vimos. Multiplicar solo las colmenas saludables. Y acá cuando decíamos saludable es sin enfermedades de la cría, ni porcentaje o prevalencia de varroa mayor a 1% en primavera. Elegir el momento propicio. Recordemos la curva de floración, cuándo es posible en la zona que estoy hacerlo, si será antes de la mielada, después de la mielada. Aplicar técnicas probadas, esto quiere decir que sepamos el resultado que va a dar, o sea, no ponerse a inventar cosas o porque alguien lo hizo, repetirlo como una moda, simplemente usar y poder después registrar, hacer seguimiento y evaluar resultados, porque como toda técnica siempre es perfectible, siempre van a poder ir mejorando o lograr pequeños cambios que ayuden a hacerla más eficiente y ajustes locales que siempre requiere cualquier técnica y especialmente en apicultura donde la abeja siempre es tan dependiente de su medio ambiente. Bueno, espero que haya sido claro en mi presentación. Cualquier duda o sugerencia nos comunicamos a través del foro. Muchas gracias.